Envejecemos prácticamente cada día que está pasando. El envejecimiento es una realidad y cada año que pasa hay ciertos cambios en nuestro cuerpo y principalmente en nuestra piel. ¿Y sabías que nosotros tenemos diferentes escalas para medir en qué edad estás y en qué nivel de fotoenvejecimiento te encuentras según cómo luce tu piel? Y lo mejor de todo es que en este video vas a aprender tú misma cómo valorarte y en qué grado estás de envejecimiento. Vamos con el intro. Las marcas en el mercado. ¿Eres toxina o también el Pure Night? Hola amantes de la belleza, yo soy el Dr. Cristian, médico estético, y en este canal exponemos todo acerca de la estética y tratamientos para una piel sana. En este video te voy a dar un tip excelente, es una escala. Nosotros usamos muchísimas escalas para valorar el envejecimiento y el estado de la piel. Sin embargo, hay una en especial que te va a encantar y es súper sencilla de aplicarla. Y lo mejor de todo es que la puedes usar tú mismo en tu hermano, en tu hermana, en tu pareja, en tu madre, en quien quieras, y es súper sencillo de hacerla. Bueno, ¿cuál ya es esta famosa escala? Ya dinos. ¡Sí, eso! La escala se llama la escala de Glogau. La escala de Glogau es debido al Dr. Richard Glogau, dermatólogo de Harvard en Estados Unidos. Él determinó una escala según el aspecto de la piel y qué tan envejecido podemos estar. Esta escala habla de 4 parámetros o 4 números en la escala. Bueno, vamos desde el 1 al nivel 4. Y principalmente tiene 4 factores. Hay varias variables en esto, pero sin embargo son el nivel de arrugas que tengas, el nivel de discromias. Discromias son alteraciones en la coloración o pigmentación en la piel, el nivel de telangiectasias faciales o arañitas faciales que tengas y el nivel de queratosis. Queratosis son crecimientos anormales de nuestras celulitas de la piel o acúmulo anormal de células o de los queratinocitos en nuestra piel. Bueno, generalmente son estos 4 rasgos los que vamos a valorar. Entonces empecemos. Antes de hablarle del nivel número 1, se habla también de un nivel 0. El nivel 0 está dado pues para gente menores de 20 años, ¿sí? O pues adolescentes y pues máximo hasta los 20 años. Generalmente estas pieles obviamente no hay nada de arrugas, la elasticidad, el colágeno, el ácido hialurónico, todo está en producción normal y en picos en producción. O sea, tu piel luce genial, uniforme, tersa, luminosa. La verdad es que no valoramos bien cuando estamos en esa edad lo bien que luce nuestra piel. Adiós, vaquero. Bueno, a menos obviamente de que haya ciertas patologías de base, ¿sí? Como el acné o como rosácea, pero por lo general es una piel que se encuentra en un estado perfecto. Ahora sí pasemos al nivel 1. El nivel 1 se habla de personas que están en rangos de edad más o menos entre los 25 y los 35 años de edad. Entonces, en surcos o en líneas encontramos, la verdad es que solo hay arrugas dinámicas por lo general. Dinámicas es que es cuando gesticulas el entrecejo, la frente, sonríes y ahí se marcan ciertos surcos, pero por lo general cuando estás en estado normal, estáticos, o sea, sin gesticular, pues no van a haber surquitos o van a haber demasiado finos que son imperceptibles. Bueno, discromias o alteraciones pigmentarias en este nivel 1 generalmente son muy leves y superficiales. O sea, hablamos de lentigos simples, ciertas efélides, de pronto manchitas café con leche, pero son superficiales. Queratosis no encontramos prácticamente en este rango de edad. Y telangiectasias o arañitas faciales o alteraciones vasculares, pues tampoco. El nivel 2 hablamos de personas que van en rangos de edad más o menos de los 35 a los 45 años de edad. En este rango nosotros tenemos tanto arrugas dinámicas, o sea, al gesticular, pero ya hay ciertas arrugas estáticas, sobre todo en tercio superior, pero que son finas, ¿sí? O sea, en frente, en entrecejo periorbitario, pero igual finas. De pigmento encontramos también pigmento superficial, tipo lentigos simples, efélides y de pronto ciertos lentigos solares. Queratosis prácticamente tampoco hay y telangiectasias tampoco a veces se perciben en este rango de edad. El tercer nivel nosotros vamos de rangos de edad más o menos desde los 45 años hasta los 65. La verdad es bastante amplio este rango de edad. Pero ¿en qué encontramos? Encontramos que tenemos arrugas dinámicas, obviamente, arrugas estáticas, o sea que cuando estás quietico ya se marcan y se marcan profundamente en la frente, el entrecejo y periorbitario. Generalmente también aquí ya encontramos surcos verticales o arrugas del sueño. Cuando te vas a dormir, pues por el peso pues, de tu carita con tu almohada, pues se forman ciertos pliegues. Ahí se fragmenta el colágeno y te arrugas, por eso son arrugas diferentes a las de gesticular, o sea, van en contra casi que a las de gesticular, o sea, son arrugas verticales. Generalmente ya empiezan a formarse este tipo de arrugas.
En pigmento encontramos ya lentigos simples, manchas café con leche, ciertos lentigos solares, telangiectasias ya se empiezan a presentar, los aranitas faciales y ciertos tipos de queratosis. No es lo más común, pero ya empiezan a verse ciertas alteraciones de acúmulos anormales de las células en nuestra piel, en nuestra carita, como dermatosis seborreicas. Bueno, en etapas generalmente iniciales. Y para terminar, pues es el estadio 4. El número 4 son para personas mayores de 65 o 70 años por lo general y que encontramos arrugas globales, o sea, arruguitas y surcos por toda la carita, surcos profundos, también obviamente dentro del pigmento ya pigmentación, sobre todo lentigos seniles o lentigos solares importantes, queratosis seborreicas, hay otro tipo de queratosis actínicas que son ya ciertas lesiones que pueden ser premalignas en nuestra piel. La coloración de la piel ya es una coloración tipo grisácea, amarillenta, ya no es luminosa, ya no es uniforme, ¿sí? Y pues telangiectasias faciales. Bueno, estos son los estadios y aquí les voy a dar un tip facilísimo para que ustedes sepan exactamente esa persona está en este rango de edad y está en este estadio de envejecimiento y es valorando principalmente solo las arrugas. Uy, suena lindo. Deja que me ponga unos jeans. Sí, entonces supremamente sencillo. Si estás en un nivel 1, esa persona está entre los 25 y los 35 años, pues prácticamente no va a tener arrugas estáticas, ¿sí? Solo como cuando gesticule y ya está, pero no va a haber arrugas. Bueno, en el nivel estadio 2 van a haber arrugas en tercio superior, o sea, en frente, en entrecejo y periorbitario. Bueno, nivel 3 van a haber esas arrugas de tercio superior, pero ya va a haber arrugas verticales o las arruguitas del sueño. Y si encontramos una persona llena de arruguitas toda la cara, pues ya es un nivel 4 de fotoenvejecimiento nivel 4. Supremamente sencillo para que ustedes mismos lo apliquen en ustedes y en la persona que quieran. Y con esto terminamos. Espero que les haya gustado y lo hayan encontrado bastante interesante esta escala de Glogau para medir su fotoenvejecimiento. Y como siempre, no olviden seguirme en mis redes sociales. Estoy por Instagram, también por TikTok. No olvides suscribirte, dame un like, activa esa campanita, así sabes cuando subo nuevo contenido. Y te espero en una próxima semana con un nuevo video. Chao, chao.